Estamos en los mismos números prácticamente que en el primer semestre de 2020, que fue justamente el semestre donde había sido la caída total, el comienzo de la pandemia, donde el PBI se había derrumbado. ¿Se acuerdan de esa curva que iba hacia abajo, donde prácticamente durante el primer semestre estuvo casi todo cerrado? Iván, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, hoy damos el número y por supuesto que todos nos ponemos mal, nos indignamos y pensamos la gente que vive en condiciones lamentables, pero el tema es cómo se sale y cómo se revierte o cómo se encara esto para que este número realmente baje de verdad. Porque acá en Argentina, viste que la inflación 2,9, 2,8 bajó, no bajó, es lo mismo y es una cuestión, un impacto visual. Y hoy hablar de 40,6 es hablar de un número demoledor, ¿no? Pues casi medio país bajo este estado. Totalmente. Aparte te diría que hay un 20% más que la mira muy de cerca, ¿no? Entonces vos tenés un potencial de crecimiento de pobreza muy grande. Y te diría que la baja es muy chica para estar en un año que está recuperando parcialmente la economía. 10,5 rebotó más o menos. No, digamos, en lo que va del año, digamos, caímos 9,9 el año pasado. Suponete que este año vamos a terminar creciendo 7,5. Claro. Entonces, para un rebote parcial, claro, que la pobreza caiga tan poco, te mete en un problema mayor, que es que tu pobreza se empieza a volver estructural. Que tu pobreza se empieza a volver estructural quiere decir que es difícil de bajar. Imagínate en el 2001, ¿no? Que se fue la pobreza a 52, pero después bajó a 25. Claro. Entonces, esa es tu pobreza estructural, era del 2001. Y ahora decís que este 40 no va a ser así para irnos a 29 o 28 tan fácil. Y a mí me da la sensación de que entonces estamos hablando de una pobreza estructural que está entre el 30 y el 35%, por ahí más cerca del 35%. ¿Y estructural qué significa? ¿Que no la puedes romper? Que es muy difícil de bajar. ¿Por? Y porque vas acumulando desequilibrios macroeconómicos por 60 años. En 1960 la pobreza era 4%. Con cada crisis la pobreza estructural fue creciendo. Perdón que te discuta, pero 30-35 era más o menos en lo que estábamos, ¿no? Digamos, venimos de muchos años de eso, más allá de un piquito hacia abajo que bajó un poquito del 30%. Acá lo que estamos viendo es que se está consolidando en 40%. Claro, se queda frenada en un número. Y estoy mirando los números distrito por distrito. En el conurbano bonaerense estamos en el 45,3% de pobreza. O sea, supera el número general. La mitad de la gente en el conurbano bonaerense es pobre prácticamente. Sí, 45. 45. Y después, ¿dónde más estamos? Porque hay ciudades que... 45,4 en Gran San Luis, 43,7 en el Gran Mendoza. Llegamos a Concordia con 56,1%. 56,1 en Concordia. Perdón que lo voy leyendo en vivo mientras estamos hablando. Sí, porque son números que recién salen. 50% en Santiago del Estero, con un crecimiento brutal de la pobreza acá. Porque veníamos de 38,6%. Se fue de 38 a 50 en Santiago del Estero. Perdón, en Resistencia 51,9. En Resistencia 51,9. Son números. Este número asume que la gente tiene un techo, ¿no? Porque si la gente aparte tuviera que pagarse un alquiler, yo creo que está más complicada de lo que el INDEC puede medir, digamos. Es decir, porque estos números asumen que hay una vivienda propia y no todos tienen una vivienda propia. No, pero ¿cuánta gente alquila? Por eso. Entonces, todos estos números ¿Este número asume que la gente tiene propiedad? Exactamente. O sea que si sacamos eso, el número se eleva. Porque este número se hace en función de la canasta básica de pobreza y canasta básica alimentaria. Es decir, la gente que tiene ingresos inferiores a la canasta de pobreza, bueno, se considera que es pobre. Ahora, esa canasta de pobreza incluye algunos elementos como compra, por supuesto, de alimentos, de ropa, de esparcimiento, pero no incluye vivienda. Eso es lo que está tratando de explicar Iván. Claro. O sea que si a eso le tenemos que sumar la vivienda, todo se dispara. Terrible. El 50% de quien tiene un empleo en la Argentina se le va en un alquiler de vivienda. Ayer tuvimos especialistas acá que nos hablaron de un aumento de 48%. Así en un año. Y la gente no tiene ese tipo de aumentos, por más que paritarias. El tema es que hay una enfermedad dramática que, más allá de la pandemia, esto no empezó hace un año, ni empezó hace 2, ni hace 4, se profundiza. Hay inflación galopante. Y te diría que más importante es la inflación de alimentos, que es la inflación que mira la gente que cae en pobreza. Es decir, que hoy el 40%, y en verdad por ahí un poquito más, está mirando más la inflación de alimentos que la inflación general que estamos mirando nosotros. Bueno, hablando de alimentos, justamente lo que marca el índice de indigencia es si podés acceder o no a una canasta básica alimentaria. Fíjate lo que es en el conurbano bonaerense, 13,8% la indigencia sostenida, porque venimos de 13,6% en el año pasado, en lo peor de la cuarentena. Que es lo que dice Iván. Mismo fenómeno, algo ¿no? Que se ve con la pobreza, algo consolidado.
Algo consolidado. 16,9% en el Gran Resistencia, 15% en Formosa, de indigencia estamos hablando. Sí, sí, sí. Concordia casi 16%. Indigencia es peor que pobreza, aclaremos eso. Sí, no les alcanza para comer. Ya, Son claro, familias y personas nada. que no tienen ni para comer. Es nada. Ya vamos a ampliar y vamos a tener los datos de todo el país y le vamos a pedir una reflexión más a Iván Kachanowski.